Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Inspira el futuro. El Departamento de Arquitectura y el Doctorado en Estudios Urbanos presentan Seminario Permanente de Estudios Urbanos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en la sesión, ¿sí?, del Seminario Permanente de Estudios Urbanos. En este día de hoy les damos la bienvenida a la UACJ a través de esta plataforma virtual. Y bueno, en nombre del rector, el doctor Daniel Alberto Constance Cortés, y el director del instituto, el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, y un servidor del Departamento de Arquitectura, a través del Departamento, sí, de Arquitectura, estamos organizando estos seminarios, estas sesiones. Y bueno, el doctorado de Estudios Urbanos, y encabezado por el doctor Vladimir Hernández, es el que organiza y ve toda la logística. Entonces les damos la cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tener a tres conferencistas que nos van a abordar el tema de la importancia de los estudios de género en los posgrados nacionales relacionados con el hábitat, el espacio y el territorio. Van a estar a través del doctor Edwin Aguirre Ramírez, la maestra Cristian Lorena Moreno y el arquitecto Luis Daniel Prado. Entonces vamos a cuando guste. Maru, tú eres la moderadora, ¿verdad? Sí. Adelante, Maru, muchas gracias. Gracias, pues buenas tardes a todos, a todas, a todes, y de nuevo agradeciendo al maestro René Ezequiel Saucedo desde la jefatura del Departamento de Arquitectura y al doctor Vladimir Hernández como coordinador del DEU. Esperamos que esta charla pues sea de gran importancia, que siembre ahí una semilla importante. Y bueno, en el marco de los 15 años del DEU, del doctorado en estudios urbanos, pues creemos que lo mejor es tener estas discusiones. Me voy a permitir leer brevemente biografías de nuestros ponentes y luego ya pasamos a la presentación. El doctor Edwin Aguirre Ramírez es arquitecto y especialista en diseño urbano por la Universidad Nacional de Colombia. Es maestro en desarrollo regional y doctor en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Es profesor de tiempo completo y coordinador de la maestría en planificación y desarrollo urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tenemos también a Luis Daniel Prado Esparza, y Luis Daniel es graduado del Instituto Tecnológico de Chihuahua II como arquitecto. Actualmente cursa la maestría en arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por último, tenemos a Cristian Lorena Moreno Lizárraga, quien es, déjenme paso para acá, licenciada en Trabajo Social, es maestra en Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesora de asignatura en la Facultad de Trabajo Social y asumió el puesto de coordinadora de la maestría en Trabajo Social, que está incorporada al Sistema Nacional de Posgrado. Es estudiante del doctorado en Estudios Urbanos e integrante del programa institucional de doctores jóvenes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin más preámbulo, continuamos ahora con las presentaciones y al final abriremos un espacio para sus dudas, preguntas y comentarios. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Maru. Buenos días a todos y todas. Muy agradecido por el espacio. Lo primero que queremos mencionar en esta presentación es que lo que estamos haciendo es un trabajo en construcción. Ya hemos tenido la posibilidad de presentar en distintos escenarios algunos elementos y algunos apartados un poco más definidos, pero lo que traemos para el día de hoy es algo es una exploración que decidimos hacer y que les iremos explicando al respecto de la importancia que tienen los estudios de género en los posgrados nacionales relacionados con el hábitat del espacio y el territorio, justamente porque este interés surge de preguntarnos nosotros mismos en lo que estábamos haciendo, qué tantos o qué otra cantidad de escenarios similares estaban dando a nivel nacional en los posgrados. Entonces, digamos que esa es una parte, es la última parte de la presentación y es digamos, como lo novedoso dentro de lo que queremos presentar. Pero antes de eso, pues vamos a empezar con un marco conceptual y un marco normativo, institucional, que enmarca justamente la importancia de estos estudios de género. En ese sentido, eh,
quiero contarles que una primera aproximación que se ha hecho o que hemos estado desarrollando sobre la construcción social del espacio tiene que ver justamente un poco con esta imagen que estamos viendo, ¿no? Los intereses que surgieron para la idea de la construcción social del espacio que yo he venido desarrollando más o menos desde el 2010 tienen que ver, digamos, con estas distintas dimensiones, ¿no? La dimensión del espacio público, la dimensión del hábitat y la vivienda popular y la dimensión de los paisajes productivos. Digamos que esos tres grandes elementos o esos tres grandes escenarios fueron los que me llevaron a intentar empezar a hablar de la construcción del espacio. Y esto deriva eh, en unos proyectos de investigación y en unas publicaciones y en una generación de redes de investigación que están asociadas con temas de conflicto, paz y territorio en Colombia, temas de deterioro y obsolescencia urbana en Colombia, Argentina y México, temas de arquitectura vernácula, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción identitaria de la producción de panela o piloncillo en Colombia, y todo esto dentro del contexto y dentro de la relación que estos elementos tienen con las ciudades intermedias. O sea, no hemos abordado estas investigaciones en grandes metrópolis, sino que las hemos abordado en ciudades de tamaño intermedio, tanto en su extensión como en su población. Y bueno, esto incluye, por supuesto, el contexto de las ciudades fronterizas. Ahora, vinculándonos a los estudios más bien, vinculándonos a las coordinaciones y a la participación en los programas de posgrados del Departamento de Arquitectura, que son la maestría en arquitectura, la maestría en planificación y desarrollo urbano y el doctorado en estudios urbanos. Empezamos a recibir por parte de los estudiantes unas nuevas temáticas y unos nuevos intereses de investigación que fueron muy llamativos y que de alguna manera nos guiaron y nos hicieron empezar a pensar en la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Y en este aspecto, dos grandes elementos, la teoría feminista y la teoría queer. De esto hablaremos a continuación un poco más en detalle. Entonces, al respecto del feminismo y del género, la construcción social del espacio, aunado a lo que veíamos en la diapositiva anterior, asume o presenta otras dimensiones y otras características de análisis. Por ejemplo, vemos la importancia de entender el espacio no como un espacio de unidad, sino como un espacio dicotómico, donde eh, la sociedad no solamente se relaciona, sino que se enfrenta, ¿sí? Nos enfrentamos al otro, no solo convivimos con otro, sino que nos enfrentamos al otro, y en ese sentido, el contexto de la ciudad, en términos generales, está entendiéndose no solo desde la perspectiva del lugar que se habita, sino el lugar donde se produce y se reproduce el espacio, ¿no? Entonces, esto nos lleva, digamos, a tener como esta mm, revisión de conceptos dicotómicos como espacio público y espacio privado, espacio de la producción frente al espacio de la reproducción y espacio del miedo frente a la idea del espacio seguro. Por ejemplo, frente a esto, desde la teoría feminista se habla del espacio público como un espacio del miedo y se supone que la casa es el espacio seguro, pero si nos encontramos en contextos particulares como el de la pandemia del 2020 y entendemos que los índices de violencia aumentaron justamente en los lugares de vivienda, pues entonces nos preguntamos qué tan seguro es el espacio seguro, ¿no? El espacio de la vivienda. Esto, eh, todo dentro de distintos marcos de referencia teórica y conceptual y con la utilización de distintos instrumentos metodológicos, entre los cuales podemos encontrar los conceptos de la economía del cuidado, los conceptos de la movilidad de cuidado, los conceptos de los espacios duales y de los espacios intersticiales. Entonces esto, digamos que amplía un poco más esta idea de la construcción social del espacio. Asimismo, aparecen entonces estos apuntes desde los conceptos de la disidencia sexual y lo queer. Lo queer, si se quiere, con Q, U y doble E, o lo queer, si se quiere, con C, U y R, adoptándolo y
tropicalizando, lo que creo que también, y eso lo hemos visto con Luis Daniel, es importante asumirlo, una visión propia y regional del concepto de lo queer. Esas dicotomías y las otredades justamente entonces se expresan desde dos aspectos que se contraponen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, los espacios de la transgresión frente a los espacios de la diversión, los espacios de la violencia frente a los espacios de la sensibilidad, los espacios de la prostitución frente a los espacios de la ilusión y, digamos, los dos grandes conceptos que se enfrentan son lo heteronormativo y lo queer. Entonces, este es como un primer marco teórico conceptual de lo que estamos desarrollando. Ahora, en términos territoriales, nos hemos anclado un poco y estamos en la perspectiva de poder diversificar más esta investigación territorial en las ciudades fronterizas del norte de México. ¿Sí? Digamos que ese ha sido el contexto de las investigaciones que hemos podido estudiar, que hemos podido desarrollar y que actualmente se están desarrollando. Y frente a las ciudades fronterizas, también es importante mencionar que se han abordado siempre con la idea de que son concebidas como laboratorios urbanos, al mismo tiempo que son concebidas como palimpsestos de memorias tanto individuales como colectivas. Esto es importante porque es lo que nos lleva a entender la idea de que la ciudad fronteriza, que es una ciudad-región, que es una ciudad donde pareciera que físicamente no hay una definición clara, pues entonces la ciudad está siempre en construcción, en constante cambio, y los vestigios de la ciudad que existen se van modificando cotidianamente. Y esto es bastante importante porque desde la teoría feminista y desde lo queer, el concepto de la vida cotidiana es sustancial. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, aquí como paréntesis es importante mencionar que tuvimos la oportunidad, gracias al Laboratorio Nacional de Vivienda, fuimos invitados a participar en la red institucional de posgrados en arquitectura y hábitat en un seminario que se denominó Seminario de Tutoras y Tutores de Posgrados en Arquitectura. Allí presentamos un avance de investigación denominado Los estudios de género en la configuración social de los espacios arquitectónicos del norte de México. ¿Por qué menciono esto? Porque esta invitación se nos hizo como para que eh, los programas del departamento que están vinculados a los temas de espacio y territorio, bueno, que son los tres programas de posgrado, por supuesto, este, presentaran o presentáramos allí en este evento de qué hablamos en arquitectura, ¿sí? Y entonces hubo varias propuestas y hubo varias ponencias y nosotros decidimos, le hice una invitación tanto a Cristian como a Luis Daniel a que nos atreviéramos a hablar un poco del tema de género y el tema queer en estos espacios. Lo presentamos y digamos que fue muy bien visto porque creo que fuimos la única escuela o la única área que presentó un tema que no tenía nada que ver, entre comillas, exclusivamente con temas de arquitectura y urbanismo y demás, o al menos no desde una perspectiva tradicional. Entonces llamó mucho la atención y nos invitaron a escribir también un capítulo para un libro que está en construcción y justamente estamos trabajando en esto. Esta presentación es parte de lo que se va a presentar allí también. Bueno, ahora. Otras perspectivas y otros elementos importantes a considerar dentro de la teoría del feminismo y de género. Cambiar la idea de cómo se construye y cómo digamos, se manifiesta la ciudad. La teoría feminista, y en esto la autora Zaida Muxi es muy reiterativa, plantea la necesidad de entender la ciudad desde los valores y no necesariamente desde los aspectos que siempre la consideramos, como la infraestructura, la estructura urbana, etcétera, etcétera, sino desde los valores que tiene la sociedad que habita en ella. Entonces esto para ella implica unos nuevos procesos que necesita un cambio de prioridades. La prioridad en una ciudad como Ciudad Juárez, por ejemplo,
pareciera, desde un punto de vista muy general, es la productividad y el funcionalismo que promueve la funcionalidad de la industria maquiladora. Entonces vemos, por ejemplo, grandes autopistas, grandes avenidas, la ciudad llena de carros, etcétera, etcétera, pero no pensamos en los valores de la gente que habita allí, solamente la pensamos desde una perspectiva funcional. Entonces digamos que Saudia Muxi hace una crítica como a ese pensamiento del funcionalismo, que es una crítica, por supuesto, a toda la construcción de la idea de ciudad moderna, ¿sí? Le contaba a nuestros estudiantes en clase, a Luis y a Cristian, que alguna vez yo tuve un profesor de diseño urbano formado en la escuela moderna que nos decía que frente a la duda en la ciudad, para eso existía la policía, para sacar a los vendedores ambulantes de las calles, para hacer que la ciudad funcionara como tiene que funcionar, o sea, en esta idea funcionalista, que de alguna otra manera, y me voy a atrever a decirlo, es una idea muy fascista de lo que es el espacio. ¿Sí? Entonces, creo que es importante retomar y rescatar los planteamientos que se hacen desde el feminismo urbano, desde el urbanismo feminista más bien, para entender otra dinámica de valores en vez de funciones de lo que debe ser la ciudad. Premisa principal, poner la vida en el centro. Y en ese sentido, construir las relaciones desde las relaciones no solamente entre habitantes, sino de los habitantes con la ciudad, desde una perspectiva dialógica, desde la empatía, ¿sí? Y desde las relaciones sin jerarquía, donde todos los cuerpos se puedan expresar y aparecer en el contexto de lo físico-espacial. Entonces, insisto, aquí el tema de la vida cotidiana es sustancial para la construcción de esta idea de un feminismo o de un urbanismo feminista. Lo vemos en nuestra ciudad. Estas son imágenes de Ciudad Juárez, donde en el espacio, tanto relacionado con la vivienda como con el espacio público, hay expresiones de lo femenino, pero no necesariamente esas expresiones son una forma o tienen una, digamos, una construcción adecuada dentro del resultado del espacio público. No se trata de decir que es bueno o es malo, no, se trata más bien de decir de qué necesitamos que cambie de los espacios y de la construcción física de los espacios para que esto sea más adecuado para todos y para todas. Otra de las autoras importantes que hemos estado revisando es Leslie Kern, y Leslie Kern justamente plantea esta idea de que el espacio urbano no está pensado para las mujeres. El espacio de la ciudad no está pensado para las mujeres. La mujer tiene no solamente en la época contemporánea la obligación de trabajar, valerse por sí misma, sino que también tiene, entre comillas, y lo digo entre comillas porque esto parece que es una cuestión más cultural que otra cosa, el deber de cuidar a los hijos, de cuidar a la familia, de velar porque todo esté funcionando en su casa, ¿sí? De esto nos va a hablar un poco más adelante Cristian y va a podernos dar una explicación un poco más precisa, que es la experta en este tema actualmente, la que está trabajando estos temas. Pero lo que estamos viendo y lo que plantea Leslie Kerr es el tema de que la ciudad prácticamente es un ente sexista, diseñada y construida del hombre para el hombre. Entonces, digamos que aquí lo heteropatriarcal está muy definido y muy estructurado. Este, en México y en el espacio doméstico, lo que denominamos como espacio de lo reproductivo, pues esto incluso puede ser más llamativo y más crítico cuando entendemos, por ejemplo, cómo está constituida la vivienda de interés social. Sí, en la vivienda de interés social, que una casa básica tiene 36 metros cuadrados, pues carece de las condiciones espaciales y de las cualidades funcionales y estéticas que lo hagan un espacio relevante para la vida cotidiana. Esto se atenúa, o más bien se acentúa, perdón, este, como una crisis del habitar, que termina llevando estos espacios a ser convertidos justamente en espacios del deterioro y del abandono. Entonces creo que
esto es reiterativo, ¿no? Tenemos escenarios también construidos desde la memoria, eh, como la crisis de los feminicidios en Ciudad Juárez, mm, que nos recuerdan y que no nos deben dejar olvidar que hay un problema de violencia estructural al respecto del uso del espacio por la mujer y que es importante mantener los ojos alerta frente a lo que aquí sucede, ¿no? Lo que sucede siempre, pues, en la calle y en la ciudad, ¿no? Bueno, y finalmente, creo que es importante mencionar que históricamente la mujer ha estado relegada a espacios distintos del espacio público. ¿A qué me refiero? Parece que la mujer históricamente ha estado relegada al espacio de lo reproductivo y el espacio de lo productivo, que es el espacio público, siempre es un espacio de riesgo para ella. Entonces, esto lo vemos desde la Grecia clásica. Nosotros que en arquitectura y en urbanismo siempre nos vanagloriamos de hablar del Ágora y hablar de las ciudades de Grecia, etcétera, etcétera, de estos espacios, de la Acrópolis y qué sé yo, de todos esos elementos que nos han constituido y nos han enseñado históricamente que son la cuna de la civilización occidental. Este, Susan Feinstein dice que la ciudad es una construcción eh, mentirosa porque se habla de la idea del espacio público como el espacio público para todos, pero el espacio público en su origen es un espacio única y exclusivamente para los ciudadanos, y son ciudadanos solamente los hombres mayores de edad. No cuentan los niños, no cuentan los ancianos, no cuentan las mujeres, no cuentan los extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces Susan Feinstein hace una gran crítica a esto y dice que la ciudad está, y el espacio público particularmente está construido con una base sólida de mentiras, ¿no? Y esto pues lo vemos cada día reflejado en muchas acciones o en muchos escenarios de lo urbano. Como respuestas alternativas de esto aparecen en el espacio público los grandes reclamos y las grandes luchas que no solamente las mujeres, sino también la comunidad LGTB están dando y siguen dando actualmente por reivindicar sus derechos, ¿no? Entonces aparecen hace algunos años atrás la Slutwalk en Tijuana y aparece la marcha del 8 de marzo que se ha convertido en una reflexión sistemática, anual, beligerante en búsqueda de estos derechos. Yo por lo pronto, esos son los comentarios que quiero hacer por lo pronto dentro del marco y el contexto teórico conceptual. Vamos a continuar ahora un poco con el escenario institucional y normativo para que continúe Cristian. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Voy a iniciar este apartado con este eje transversal, donde lo que se pretende aquí es repensar en una justicia espacial a través de las aproximaciones normativas e institucionales. En este caso, voy a mencionar lo que viene siendo la Agenda 2030, los PRONACES y, bueno, también nuestra Constitución. Ay, la que sigue. Am, bueno, tenemos nosotros el conocimiento, de acuerdo a los estudios que estamos realizando, que en el año 2015, en septiembre precisamente, se aprueba este plan global que es llamado la Agenda 2030. Se reúnen 193 países que forman parte de la ONU. ¿Y qué es lo que se pretende lograr, no? Se pretende lograr o dar respuesta sobre todo a estos desafíos mundiales que están encabezados, por ejemplo, por la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, pero también la falta de desarrollo sostenible. Entonces se crean estos 17 objetivos para lograr lo que viene siendo el desarrollo sostenible a través de estas 169 metas. Ay, como la siguiente, por favor. Dentro de estos 17 objetivos, 3 de ellos, perdón, están enfocados sobre todo a generar, a lograr una igualdad de género y a reducir también las desigualdades, pero también
a crear ciudades y comunidades sostenibles. Por ejemplo, en el objetivo número 5, que pretende lograr esta igualdad entre los géneros, que no es nada más un derecho fundamental, sino que también la misma agenda, los mismos objetivos exponen que es la base necesaria sobre todo para construir un mundo próspero, ¿no? Un mundo sostenible. Aquí también se expresa a manera de justificación que las mujeres enfrentan o enfrentamos diversos desafíos y también discriminaciones, sobre todo en los espacios económicos, pero también públicos, y sobre todo también en los espacios donde se toman las decisiones, ¿sí? Entonces, las mujeres a nivel mundial tenemos salarios menores que los hombres, todavía existe una brecha amplia para lograr la igualdad de géneros. Existe también la triple jornada que realizamos, estamos incorporadas a la economía, somos parte de la población económicamente activa. También cuidamos, también no cuidamos nada más a hijos e hijas, sino también a personas dependientes como personas con discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas degenerativas. Y esto también se menciona aquí en este objetivo porque se menciona que las mujeres tienen trabajos mayormente informales para poder cubrir todas estas esferas. Entonces se menciona la justificación del por qué ese objetivo y se menciona también, o sea, tiene claro y que nos faltan, creo que exponen que son 130 años para lograr la igualdad a nivel mundial. También en el objetivo 10 dice que se pretende reducir la desigualdad. Entonces aquí también se expone que es uno de los mayores retos porque es un obstáculo sobre todo para lograr el desarrollo social y económico. También se pretende generar la paz y la paz se genera a través de esta igualdad de derechos y también frena. Al momento de existir la desigualdad, se frena la reducción de la pobreza y se destruye el sentido de esta realización y autoestima de las personas. Entonces, también aquí se menciona que este objetivo, o sea, una forma de discriminación, incluye a aquellas que están asociadas sobre todo a las orientaciones sexuales, a las identidades de género, a estas expresiones de género o características sexuales que marcan esta brecha de la igualdad entre los géneros, ¿no? También en el objetivo 11 se pretende que las ciudades sean inclusivas, sean espacios seguros, resilientes, sostenibles y solamente a través del acceso equitativo a los servicios básicos, a la vivienda, a los medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, se van a obtener estas ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Entonces, estos tres objetivos son los que marcan y justifican sobre todo estos estudios que tienen que ver o que son necesarios para aportar al desarrollo sostenible, incluyendo las cuestiones del espacio y su relación con el género. La siguiente, por favor. Ahora bien, esto que acaba de mencionar, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030, pues tiene que ver con el aspecto global, ¿no? Sin embargo, al nosotros estar en estos espacios académicos, somos parte del nuevo Sistema Nacional de Posgrado. Esto significa que las personas que estamos aquí o los que estamos estudiando algunos doctorados, algunos posgrados incorporados al CONACYT, significa que debemos de aportar sobre todo a los 10 temas prioritarios que están marcando. Estos temas prioritarios están llamados PRONACES, que son programas nacionales estratégicos, que lo que intentan o su objetivo principal es contribuir a los problemas, a los principales problemas a nivel nacional. Entonces, a través también, sobre todo, de la ciencia, la tecnología, de estos programas de posgrados y también de los PRONAC.
Entonces, las funciones sustantivas de estos PRONACES es articular sobre todo la ciencia, la tecnología de los actores sociales, del sector público, privado, para alcanzar estas metas a corto, mediano y largo plazo, que conduzcan esta solución de las problemáticas, estos principales problemas que están marcados. Entonces, sabemos que existen problemas que son necesarios de atender de manera urgente y tenemos o requerimos una solución integral, profunda, pero sobre todo amplia para tomar en consideración los conocimientos teóricos prácticos. Es decir, todo lo que hagamos a partir de las academias, a partir de estos programas de posgrado, estaríamos abonando o estaríamos contribuyendo para la solución de los principales problemas nacionales. Entonces, además, aunado a ello, estos programas nacionales, estos problemas a nivel nacional, pues también se entrelazan con los principales problemas globales, de tal manera que tanto los PRONACES como los objetivos de la agenda, pues van en concordancia, están aportando, están entrelazados en los unos con los otros. La siguiente, por favor. En ese sentido, los programas que están relacionados con el hábitat, el espacio y el territorio, pues estamos obligados sobre todo a contribuir en dos temas prioritarios. Uno de ellos es la seguridad humana, el cual impulsa o pretende generar un modelo de aproximación a las problemáticas nacionales, sobre todo relacionadas con las violencias estructurales y con las movilidades urbanas. Entonces, este tema prioritario está abonando la seguridad humana y sobre todo aquí se entrelaza la cuestión teórica sobre lo que acaba de mencionar el doctor Edwin con el urbanismo feminista, ¿no? Las mujeres en el espacio público e incluso en el espacio privado, pues también viven violencias y desafíos cotidianos y a través de este eje, pues se pretende buscar, impulsar, promover los accesos a los derechos humanos no nada más de las mujeres, sino de todas las personas, ¿no? Entonces aquí marca específicamente que históricamente los grupos vulnerables, invisibilizados, en posiciones de disposición, pues se han encontrado en vulnerabilidad y es importante aportar a aquello. Entonces es importante promover, es importante vincular propuestas, en este caso lo está mencionando interseccionales, que me parece interesante que ya están marcando aquí la interseccionalidad, donde las mujeres y los niños, las niñas, las personas en situación de vulnerabilidad, pues reciben diversas violencias y aquí pues se trata de contribuir a la disminución también de ellas. En el PRONACE de vivienda lo que busca es lograr una vivienda adecuada con un acceso justo al hábitat, partiendo del análisis de la planeación y configuración de la política nacional en materia. Entonces, este PRONACE pues es también punto clave para que las personas que estemos abordando temas relacionados con el hábitat, repensemos para contribuir a buscar este logro, a contribuir a lograr esta equidad o bien a planear y pensar mejor las ciudades. Entonces, aquí los posgrados nacionales pues abordan temas concernientes al acceso justo al hábitat y la vivienda y por lo tanto, pues eso contribuye también a un desarrollo social sostenible. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí cerramos con la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿no? Aquí e incluso en el artículo 4, pues marca el dualismo todavía, dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Hay algunas cláusulas, que exponen ahí que no se debe tomar tan literal esta denominación, sino que está marcando que todas las personas pues son iguales ante la ley. Entonces, aquí también en el artículo 4 constitucional expone que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y que la ley va a establecer estos instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo.
Entonces, estos ejes internacionales, estas instituciones, organismos, nos están diciendo la necesidad de que tenemos, las personas que estamos investigando, contribuyamos a la mejora, articulemos el género, que no pensemos solamente en una ciudad hegemónica o que las decisiones que vayamos a tomar, sobre todo cuando estemos haciendo investigación y también en la acción, repensemos en que las ciudades deben de ser pensadas para todas y todos, y que eso va a contribuir a un desarrollo sostenible y sobre todo también sustentable y que está además legitimado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo realmente va a aportar a esta mejoría y, y bueno, también tenemos esta obligación desde los posgrados en el que estamos a contribuir a, a eliminar lo que viene siendo la desigualdad. Bueno, ahí creo que ya continúa Luis Daniel. Sí, pues bueno, como hemos visto a lo largo de la presentación, pues estamos pasando, inicialmente vimos la teoría, pasamos una parte de la normativa. Entonces, también en el ejercicio nos llamaba mucho la atención saber qué estaba sucediendo actualmente en las instituciones de educación superior en México, relacionadas con lo que pues todos aquí estamos haciendo, que es parte de la investigación. Entonces, pues a continuación les vamos a explicar un poco cómo fue este proceso y cómo entendimos cómo es el panorama en las instituciones. Bueno, pues nos interesaba saber cuál era el panorama de de las instituciones de educación superior en México, para lo cual se realizó un proceso de selección para entender cómo los estudios de género están siendo trabajados en los posgrados relacionados al territorio, espacio y hábitat. Primero, en nuestra etapa de investigación se revisó el portal de consultas del Sistema Nacional de Posgrados para conocer todas las instituciones aprobadas por la Junta de Gobierno del CONACYT. Todos estos posgrados se pueden dividir en 4 categorías. Tenemos los posgrados públicos con orientación a la profesionalización, y los públicos con orientación a la investigación, pero también tenemos a las instituciones privadas con orientación a la profesionalización y a las instituciones privadas con orientación a la investigación. Todas estas, en su totalidad, suman 2.170 programas de posgrado aprobados de todas las ramas de las ciencias y de áreas de investigación, de los cuales solo 101 responden a cuestiones de territorio, hábitat y espacio, lo cual representa solamente un 4.65%. Sin embargo, en esta primera selección que hacemos, estamos considerando todos aquellos posgrados que tuvieran que ver con lo siguiente: con el territorio, con la geografía, con el hábitat, con el desarrollo rural, con el espacio social, con el paisaje, con la vivienda, la edificación, la construcción, la ingeniería civil, la bioclimática, todos ellos los programas relacionados a la ciudad y por supuesto urbanismo y arquitectura. Y como se aprecia en el mapa, estos posgrados se encuentran en 21 entidades federativas del país, centrados en su mayoría al centro y noroeste de todo México. Sin embargo, esto representaba una muestra muy amplia, por lo tanto decidimos hacer una reducción aún más importante. Entonces, lo que sucedió es que redujimos esa muestra a solamente posgrados relacionados a arquitectura y urbanismo, reduciendo el total de 101 programas a solo 33 programas, lo que representa el 1.5% del total del país. Estos 33 programas los encontramos de nuevo en el centro del país y al noroeste en 15 entidades federativas. Solamente la Ciudad de México cuenta con 3 instituciones dentro de la entidad. El resto de las entidades solo cuentan con una institución de educación superior, como sería el ejemplo de la UACJ a nivel Chihuahua. Entonces, cada estado solo tiene un representante, por decir así. No obstante, seguíamos considerando que esta muestra era muy subjetiva para entender lo que estaba sucediendo con el género en la arquitectura y el urbanismo. Entonces,
Para volver a delimitar la muestra, se realizó una revisión de tesis en 18 repositorios para conocer cuántas tesis publicadas en posgrados de arquitectura y urbanismo trabajaban el tema de género. Estas tesis se encontraron utilizando palabras clave como género, mujer, feminismo, sexualidad, queer, la interseccionalidad, la disidencia, diversidad, la masculinidad y lo LGBT. En total, en estos repositorios se encontraron 13 tesis en 9 posgrados. 9 posgrados que representan solo el 0.4% de todos los posgrados a nivel nacional aprobados por la CNP y el CONACYT. Y recordando que estamos conscientes que la muestra real de tesis obviamente tiene que ser muchísimo mayor. Si queremos ser claros en que aquí estamos hablando de una muestra que es explícita en el tema de género y que aparte sean tesis de acceso público para todas las personas. Dicho eso, vemos que la UACJ es la institución con más tesis publicadas, siendo 3, seguido por el Colegio de México y el Colegio del Estado de Hidalgo. Y también en el mapa se puede apreciar que solo Chihuahua y Nuevo León están trabajando el tema de género como estados fronterizos, y solo Chihuahua en la zona noroeste del país. Y bueno, antes de hablar más en específico de los temas de las tesis que encontramos, sí queríamos revelar algunos datos interesantes, como por ejemplo que todas estas tesis salieron de instituciones públicas. No hay ninguna tesis de género en arquitectura y urbanismo que haya sido expedida por una institución privada. También la mayoría de los posgrados que han trabajado el tema de género son programas de investigación. En otras palabras, se puede decir que los programas de profesionalización, teniendo como ejemplo tal vez todos aquellos de diseño arquitectónico y urbano, no tienen un interés marcado en los estudios de género. Continuando, por otro lado, la frecuencia de los trabajos nos dice que las tesis que sí hablan de género en su mayoría fueron de posgrados de urbanismo. Y también se aprecia que las tesis publicadas siguen trabajando el género solamente desde la identidad de esta y no desde la sexualidad. En esta gráfica de la derecha podemos apreciar que la única tesis que trabaja el tema de la sexualidad es parte de una maestría en urbanismo. De nuevo vemos que la arquitectura se queda muy corta en la investigación en estudios de género. Y continuando con la muestra de tesis publicadas, pues vemos que se publicaron estas tesis del 2008 al 2024 y se encontró la siguiente información. Es importante mencionar que la mayoría de las tesis se seleccionaron de manera manual, por lo tanto nos pudimos guiar por medio de conceptos como mujeres, violencia de género, espacio urbano neopatriarcal, acoso sexual, trabajadoras de maquiladora, violencia sexual, cooperativa de mujeres, homosocialidad, homoerotismo, mujeres mayores, perspectiva de género, mujeres profesionistas, automovilidad y género, mujeres automovilísticas, órdenes regulares masculinas, percepción de seguridad de las mujeres y población femenina universitaria. Y todos estos conceptos que volvemos a recordar son muy explícitos de lo que están hablando, fueron los que ayudaron a la selección de la muestra. Y estos nos dicen que hay un interés en los posgrados de arquitectura y urbanismo en la violencia de género especialmente. Y también por otro lado que el género se sigue relacionando con los estudios de mujeres y que el espacio público, en especial el urbano, es el escenario predilecto de los estudios de género en estos posgrados. Y aquí, como para diferenciar, los títulos en rojo son los que corresponden al agua CJ, donde se aprecia que hay conceptos como la violencia de género, el espacio urbano neopatriarcal y trabajadoras de maquiladora, lo que nos habla de un contexto muy claro y general de la ciudad de Juárez. Eventualmente, teniendo las tesis, nos interesó saber cómo eran los planes curriculares de los posgrados que están publicando estas tesis. Y por ejemplo, en este mapa se puede apreciar en distintos colores lo siguiente. El rojo indica que el género es parte del plan curricular. El rosado significa que el género se puede encontrar en los propósitos de las asignaturas o en el trabajo de los docentes. Y el color gris pues, significa que no hubo una evidencia clara del género en los programas. Vemos que solamente, según la muestra que trabajamos de las tesis,
El Colegio del Estado de Hidalgo ofrece explícitamente materias optativas con perspectiva de género en el plan curricular de su maestría en desarrollo urbano sustentable. Pero, por otro lado, también tenemos ejemplos como la Universidad Autónoma Metropolitana, que aunque no incluye el género en su plan académico, en su página oficial sí especifica que hay docentes que trabajan el objetivo 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual puede estar sucediendo en otros posgrados del país en diferentes escalas. No quiere decir que solamente en estos estados suceda, pero pues son los programas que surgieron de la muestra de las tesis. También está el caso de que las universidades no hablan de género en su totalidad en las materias, pero si revisamos los planes más específicos, sí suelen ser un tema de relevancia en el contenido de las clases, lo cual también volvemos a mencionar. Sabemos que esto puede estar sucediendo en diferentes posgrados, solamente que el problema es que esta información no la no la conocemos, entonces resulta un poco complejo saber si todas las universidades lo están realizando aún en el nivel de investigación que estamos realizando. Entonces, por último, en esta sección, pues les queremos recordar el proceso realizado. Primero se revisaron los programas aprobados por el CNP y el CONACYT. Se hizo una selección de territorio, hábitat y espacio para después solo quedarnos con posgrados que hablaran de arquitectura y urbanismo. Eventualmente revisamos los repositorios de las instituciones, donde obtuvimos una muestra de 13 tesis. Después revisamos los planes académicos de estas instituciones para concluir con una sección de aprendizajes, que serían los siguientes. El género en la arquitectura y urbanismo es poco explorado a nivel nacional, mucho menos en los posgrados de profesionalización. Otro punto sería que los posgrados de urbanismo son los que están hablando del género y muy pocos posgrados de arquitectura lo hacen. Otro punto sería que el género se sigue relacionando con los estudios de mujeres y la sexualidad es poco explorada. Por otra parte, el género sigue siendo un tema en el contenido de las asignaturas, pero no es un eje central, o al menos esto no es evidente. Otro punto es que vimos es que las asignaturas relacionadas al género suelen ser de carácter optativo, no siempre son un plan, son parte, no son obligatorias, no son una rama común. Por ejemplo, la UACJ es la única institución en el noroeste de México que implica el género en las tesis publicadas, recordando de la muestra que tenemos recolectada. Entonces eso es importante a reconocerle a la UACJ. Y por último, podemos asumir, como ya se había comentado, que los estudiantes son los que están trayendo los temas a las instituciones de educación superior, muchas veces a pesar de los programas de las mismas escuelas. Entonces, ya para concluir, Cristian y yo les vamos a platicar a manera muy general lo que está sucediendo con las tesis que ya conocemos en la UACJ. Primero, yo les voy a explicar la primera parte. Y bueno, aquí, eh, aquí pues estamos representando las tesis que conocemos en la UACJ. Unas están en el repositorio, otras no. Posiblemente hay muchas más, pero aún no las conocemos. Entonces, pues también este es un momento para invitar a los que están aquí presentes a que si conocen alguna tesis que se trabaje el género desde la arquitectura y el urbanismo, pues que no lo hagan saber. Y bueno, dividimos la tabla en tesis publicadas y en las que están en construcción. En las tesis publicadas vemos que eh, se ha publicado una por año aproximadamente, a excepción del año 2020. La del 2019 es la única en la que se trabajan los temas de la disidencia sexual masculina en el espacio público urbano. Y parte de las conclusiones de esta tesis fueron que las prácticas de la sexualidad sí tienen una relevancia con el espacio construido y con la ciudad. Por otro lado, en la tesis del 2021 vemos que hay una necesidad interseccional de ver a la mujer como un ser plural. Aquí ven a la mujer como madres y trabajadoras que tienen la necesidad de moverse por la ciudad para satisfacer diferentes actividades y necesidades. En la tesis del 2022 se aprecia una crítica a las hegemonías patriarcales y su injerencia en la violencia sexual en la ciudad de Juárez. En la tesis de 2023
La movilidad urbana no motorizada es entendida desde la teoría feminista. Y por ejemplo, en la tesis de 2024 se aprecia que la ciudad es socialmente construida por las prácticas estético-políticas de mujeres ante un contexto de violencia de género. Entonces, estas son las tesis que conocemos y que están publicadas. Y a continuación, mi compañera Cristian les va a explicar un poco de lo que se está trabajando que aún no está publicado. Bueno, aquí vamos a hablar de dos programas que viene siendo el doctorado de estudios urbanos y la maestría en arquitectura. Y están dos tesis que están en proceso de construcción. Una de ellas es la que está hablando de la vida cotidiana de las jefas de familia que habitan en las periferias, donde se retoma sobre todo la producción del espacio y la vinculación del espacio con el género, sobre todo con las jefas de familia. Está también, esta tesis es la que estoy realizando yo, entonces ya esperemos que pronto ya pase a la primera categoría, ¿no? También otra tesis que está en construcción es la de la compañera Sara Cárdenas, que también es parte del doctorado en estudios urbanos y es hablando sobre todo de la resignificación del espacio público ante la desigualdad y la violencia. Está hablando sobre todo se está enfocando en la marcha del 8M y esta tesis la está realizando en el contexto de Chihuahua. También aquí está la tesis del compañero Luis Daniel, que está hablando sobre todo de la estética queer. Esta es de la maestría en arquitectura y está enfocado en las corporalidades y espacialidades de performance de la comunidad LGBT. Y esta tesis también se está dando en el contexto de Chihuahua. La tesis que estoy realizando yo está realizada en el contexto de Mazatlán, Sinaloa, y estamos en este proceso de construcción donde estamos visualizando sobre todo la importancia de los estudios de género en los estudios de posgrado. Bueno, básicamente con eso hemos abordado lo que queríamos presentarles. Como les dijimos al inicio, una parte ya la tenemos muy consolidada, otra parte es una exploración que estamos haciendo, ¿verdad? Para acabar de consolidar como los antecedentes y la importancia de la justificación de varios sustentos, tanto teóricos como empíricos, que son necesarios para pues esta construcción social del espacio, en la idea sobre todo de vincularla con los temas de género eh, y lo queer. Muchas gracias de nuevo al doctorado en estudios urbanos, al Seminario Permanente en Estudios Urbanos por darnos el espacio. Este, Antes de darle la palabra a Manu, quiero decirles que no se olviden la próxima semana. Hay un tema muy similar también sobre la interseccionalidad, que es fundamental como concepto. También están todos invitados para que vengan a escuchar el seminario la próxima semana. Listo, Maru, muchas gracias. Pues muy bien, gracias a nuestros ponentes, a nuestras ponentes, y vamos a dar entonces inicio a la ronda de comentarios y preguntas. Vamos a iniciar con el doctor Andreu Marful. Adelante. Buenas a todos, un gusto saludaros. Os felicito, ha sido muy bonito escuchar vuestro trabajo, vuestro estudio de cuál es el estado de este tipo de estudios en este país y por lo que nos interesa también como profesores, como coordinadores de algunos de vosotros de academias o de programas de estudios. Ciertamente me ha llamado mucho la atención pues, el ser un tema que es relativamente reciente. ¿Eh? Yo con mi edad tengo conciencia de que empezamos a hablar de paisajismo hace 20 años, aunque el paisajismo ya existía algo más antes. ¿Eh? Pero temas de género, por ejemplo, yo que vengo de Barcelona los escuché por primera vez en el 2011, ¿no? Precisamente por Zaida Muxi, que ahora ha venido aquí a México y ha trasladado, digamos, este debate. Y
Y debo reconocer que quizás como hombre, cuando se me comunicó esta idea de este planteamiento de la ciudad vista desde la mujer del cuidado, me sentí un poco incómodo, me sentí mal, ¿vale? Me sentí mal y me planteé si era justo o no esta crítica tanto antipatriarcal para, a fin de cuentas, enfocar una ciudad más amable, una ciudad que tiene cuidado de sus gentes, tiene cuidado de las necesidades de las personas, de todas, ¿eh? Y además que toma conciencia de que la mujer vive la ciudad de un modo distinto que un hombre que se va, el hombre de antes, que va de casa al trabajo, de trabajo a casa, ¿no? La mujer se ocupa de todo lo demás y este patrón sexista de la sociedad todavía existe, pero mi pregunta es, ¿no habría otra manera? ¿O hasta qué punto deberíamos, del mismo modo que habéis hecho un estudio, una reflexión sobre el estado de esta investigación en México, ¿no sería también un buen momento para enfocar, digamos, sobre un libro en blanco, este enfoque en la realidad mexicana y saber calibrar debidamente cuál es el patrón de la sociedad y hasta qué punto utilizar la herramienta de la crítica al patriarcado? Es una reflexión, no sé cualquiera de los tres presentes que si quiere responderla, pues me pregunto y os lo traslado a vosotros. Andreu, gracias por la pregunta. Fíjate que mm, me hace pensar en mi propio proceso, lo que estás diciendo, porque cuando empecé a leer a Saida Muxi ya hace unos 5 o 6 años, eh, sentí mucho dolor, sentí también como mucho, como un esfuerzo por recriminar, ¿sabes? Y entonces llegó un momento en que pensé si era una postura realmente dialógica lo que estaba proponiendo, pero con el tiempo y conociendo las inquietudes de los estudiantes que fueron llegando al programa, empecé a cambiar un poco el sentido de la visión que le estaba dando a esto. Al final, esto es un reclamo por el derecho a la ciudad. Sí, o sea, esto es completamente articulado y compatible con el derecho a la ciudad. Lo que pasa es de quién es la voz que está gritando por el derecho a la ciudad. Entonces, cuando se comprende de quién es la voz y nos damos cuenta de que la voz es de las personas que no han tenido ese derecho, porque son minorías, porque están eh, en la periferia, porque están en lo oculto, pues entonces dices, el discurso es completamente válido, por más extremo que a veces pueda parecer, ¿sí? Entonces, yo realmente estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, he estado en un ejercicio de transformación justamente personal y académica, pero esto es gracias pues a nuestros estudiantes que han venido con las inquietudes. Cuando trabajamos el proyecto de disidencia sexual en el espacio público con Alejandro Acevedo, por ejemplo, te das cuenta, no lo comprenden del todo, pero te das cuenta de un montón de dimensiones urbanas que a ti, como hombre heterosexual, parte del heteropatriarcado, pues desconoces por completo, ¿sí? Y lo mismo sucede con el discurso femenino, el discurso de lo femenino, el discurso de la mujer. Este, el 8 de marzo, por ejemplo, yo quise ir con mi esposa a la marcha y me dijo, pues es mejor que no vayas, ¿no? Porque hay un discurso allí poderoso también, y entonces sentirse excluido también duele, ¿sabes? O sea, es una cuestión de contradicciones aquí bastante, bastante particular, pero creo que el discurso, y en esto quiero centrar un poco la respuesta, que me parece más valioso. Y en parte lo plantean Leslie Kerr y Saudia Muxi, es el tema de entender la ciudad desde los valores y no desde su función.
entender la ciudad desde el sentido y desde la necesidad de darle prioridad a la vida más que a cualquier otro elemento. Eso sí, si logramos comprender eso, creo que podemos empezar a construir, como tú bien dices, un discurso tal vez desde una tabula rasa, desde un documento en blanco, que nos lleve justamente a la construcción de esta idea del derecho a la ciudad más equitativo y más genérico, más para todos. Pero sí es difícil, digamos, y ha sido, o para mí ha sido toda una experiencia, pues empezar a comprender, a leer, a estudiar, a acompañar a estas personas, a Luis Daniel, a Cristian y a otros que he tenido el gusto de acompañar en esta construcción de su propia expertise. Ellos, y se lo digo siempre, ellos son los que van a ser expertos en estos temas. Ellos son los que están con esta vocación y con esta intención de transformación de las ideas del espacio, ¿no? Entonces creo que, eh, eh, no sé, hasta ahí lo dejo porque me pareció importante mencionar este paralelismo porque a mí me ha sucedido algo similar a lo que tú piensas, pero creo que de aquí en adelante los que deben hablar son ellos nada más. Adelante. Perfecto. Nada más añadir una cosa más que tú has mencionado muy certeramente, Edwin. Hay una gran diferencia entre ciudades aquí europeas y ciudades aquí en América en tanto, digamos, acceso a servicios públicos y espacio público en calidad, ¿no? Digamos que esta visión que desde Barcelona se puede tener de que todavía falta un espacio para avanzar hacia reconocer el género, hasta reconocer el otro, aquel individuo que por sus condiciones necesita la atención especial. Aquí en México tiene una dimensión de clase como muy exagerada, una dimensión de quien puede vivir en un buen sitio y el resto, pues no, ¿no? Entonces, esta dimensión de clase es un punto muy poderoso que debería de también tenerse en cuenta en este libro en blanco, que lo comento así como una idea, ¿no? Que veo que estáis desarrollando. Yo me inspiro con vuestra presentación, ¿eh? No sé, Luis Daniel y Cristian, ¿cómo lo veis esto? De la visión de clase de de este planteamiento que estáis introduciendo en este debate del día de hoy. Este, bueno, pues yo creo que podría agregar que por eso y de lo que nos hemos dado cuenta con las tesis que encontramos en los repositorios de las instituciones y con lo que hemos trabajado aquí en la UACJ, es que sí hay un interés de esta interseccionalidad, ¿no? Que no solo estamos viendo a mujeres, o sea, estamos viendo a mujeres que trabajan, estamos viendo a hombres, de ciertas características. Entonces, entendemos que no es una posición de mujeres contra hombres, ¿no? O sea, sabemos que el problema es más complejo y estamos conscientes de eso. Este, y creo que apenas está creciendo, al menos aquí en México, es un tema que está apenas empezando a sembrarse, ¿no? Yo he manejado más desde las posiciones de lo queer y de lo que me empiezo a dar cuenta es que sí existe mucha información, pero todavía no llegan a Latinoamérica, ¿no? Entonces siento que todavía es un proceso que está en construcción. No creo que en este momento tengamos todas las respuestas, pero pues precisamente es eso, ¿no? Que afortunadamente la apertura de las escuelas ha permitido que estos temas se estén dando. No son perfectos, posiblemente no, pero estamos como que encaminándonos, como empezar a fundar cimientos en lo que se puede seguir desarrollando en un futuro. No sé si Cristian quiera platicar un poco más de la interseccionalidad, que sé que ya ella lo maneja mejor. Sí, bueno, respondiendo también un poco a la pregunta sobre la cuestión de la clase, efectivamente tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? Somos un país colonizado, somos un país que en vías de desarrollo donde efectivamente las cuestiones de clase toman relevancia todavía en este tipo de cuestiones, en este tipo de problemáticas relacionadas sobre todo con el género, sobre todo a la igualdad de los derechos humanos.
más allá del género, precisamente a la igualdad de los derechos humanos de las personas, al acceso a la ciudad, a una visión general, a una visión incluyente, sobre todo. Entonces, creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero estamos en este proceso también de construcción. Tenemos que estar más incorporados, o sea, estas cifras, estas estadísticas que se tomaron de los sistemas, de los posgrados incorporados al Sistema Nacional de Posgrados, nos muestran sobre todo el acceso o la importancia de los estudios de género, sobre todo en las cuestiones del hábitat, ¿no? Del territorio. Y también tenemos que tener incorporado o visionado que la arquitectura, el diseño, el arte ha sido también pues trabajado o hegemonizado en esta sociedad patriarcal, ¿no? Es sociedad patriarcal colonizada. O sea, es ese plus que todavía está pues dándonos muestra, pero bueno, también aquí estamos, ¿no? Trabajando para eliminar esas barreras o para contribuir para este desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muy interesante. Felicito. Muy bien, vamos a continuar. Les voy a leer un comentario aquí en el chat y luego pasamos a otra intervención. Dice Rocío Guadalupe Martínez, excelente trabajo. Las mujeres ocupamos solo el 8.3% de los puestos de los consejos directivos de empresas en América Latina. Además, representamos el 60% de los graduados en carreras terciarias y universitarias en América Latina y el Caribe. Nos falta mucho, gracias por trabajar en ello, lo vamos a lograr, de eso estoy segura, felicidades. Muy bien, muchas gracias a Rocío Guadalupe por su comentario y continuamos con la compañera Sara Catalina Cárdenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto de verlos y bueno, comentar un poquito lo que comentaba Daniel, el doctor Edwin, que sí esta parte nos falta mucho, ¿no? De conocer, estamos creo que aprendiendo, estamos construyendo y más esta perspectiva de colonial, ¿no? También, digo, Zaida ha aportado mucho, falta como cuestionar qué pasa en América Latina, ¿no? Que es muy diferente a una perspectiva europea, bueno, aunque ella es argentina, pero bueno, también he entendido, así como el doctor Andreu y Edwin, yo también, o sea, no nada más la parte de los hombres, yo creo que también uno como mujer se empieza a cuestionar y a sentir incómoda, inclusive con nuestra educación en licenciatura, del cuidado del patrimonio, respetar estas estructuras, este brutalismo que hay en los edificios, ¿no? Antiguos y de repente verlo dañado, empieza a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué me dijeron en la escuela, no? Que debería de respetar la institución, etcétera. Pero creo que yo también en el 20, en la pandemia, fue cuando me cayó el 20 y y hasta pedí disculpas a mis alumnos y alumnas porque toda la información, toda la bibliografía, todo el estado del arte, o sea, no hay mujeres en la historia, apenas las estamos descubriendo, pero nuestros libros de urbanismo, de arquitectura, de diseño, apenas una, dos, tres mujeres. Y son las que trabajaron con Le Corbusier, las amantes, las esposas, pero como toda esta historia también nos aplasta y apenas es un despertar, ¿no? Creo que es paso a paso y bueno, que también es importante ver estos datos de todo lo que se ha avanzado en investigación. Gracias. Gracias, Sara. Cristian, me encantaría que comentaras algo al respecto del tema de clase, que tú te lo encontraste hasta en Marx y que lo hemos comentado, ¿no?
Y adelanto un poco frente al comentario que hizo Andreu y frente a lo que está diciendo Sara Catalina. Sí, No solamente es una situación o un tema de la hegemonía heteropatriarcal y de que esto sea un problema hombre contra mujer. sí, claro que sí. Es un asunto de clase, ¿sí? Es un Claro, asunto de clase. Entonces, para que lo bueno, menciones, por favor. sí, gracias, gracias. Quiero comentar algo que leyó la doctora Maru. Mi formación es, soy licenciada en trabajo social y se me ha cuestionado de pronto el por qué estoy acá, ¿no? En urbanismo. Y bueno, parte de mi formación me ha invitado a estudiar la comunidad, a estudiar la cuestión de clase, trabajé la segregación residencial y dentro de esas lecturas me encontré el texto que me encanta, la verdad, de Federico Engels, donde relata la situación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, de pronto creemos que la mujer no está tan incorporada al trabajo y él expone claramente, hace un estudio, hace una radiografía de la situación de la clase obrera que está incorporada a la industria, pero además de una situación urbana y familiar. Y dentro de ese texto se expone que en ese momento, 1844, la mujer, en plena revolución industrial, la mujer ocupaba el mayor porcentaje como empleadas de las fábricas textiles, sobre todo. ¿Por qué? Porque la mano de obra era más barata. Entonces, e incluso habla hace un estudio magnífico, la verdad me encanta ese texto, donde incluso los hombres se sienten como aplastados socialmente por no poder cubrir el rol de género que estaba asignado, o sea, es decir, no podía cubrir económicamente las necesidades de la familia, entonces era la mujer que tenía que salir a trabajar para poder, pues, abastecer de las necesidades básicas de la familia. En este caso, pues, eran ellas las que estaban incorporadas mayormente al trabajo. Entonces, en el texto también menciono por qué para trabajar sí y para tomar decisiones no. O sea, es claro y es evidente la cuestión de clase, donde las mujeres pues tienen que incorporarse a las jornadas para poder sobrevivir, pero que también su familia sobreviva en conjunto con ellas. Entonces, la intención sobre todo de este trabajo que estamos realizando en conjunto es repensar, es visualizar que somos parte de la sociedad, o sea, todos somos parte de la sociedad, pero también de las mujeres dependen, por el rol asignado socialmente, dependen las personas en situación de vulnerabilidad en la movilidad, sobre todo. Por ejemplo, los menores de edad, pues no se pueden movilizar por sí mismos, las personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, adultos mayores, personas con discapacidad, e incluso cómo la ciudad también está pensada a partir de esta mirada hegemónica, porque tenemos que considerar que los estudios bueno, las disciplinas como arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, son disciplinas que están masculinizadas. Entonces también podremos entender que en ese sentido, que los mayores estudios pues han sido realizados por hombres y no precisamente para excluir a las mujeres o a otras personas, otros grupos vulnerables, sino que también son los que han tenido también mayor acceso a la educación. Entonces, toda esta reflexión que estamos haciendo tiene que ver con la clase, tiene que ver con el país en vías de desarrollo, tiene que ver también con la manera hegemónica en cómo se han construido las ciudades y cómo no se ha pensado, sobre todo como dice esta Leslie Kerr, en este carrito, en esta carriola del que utilizamos las mujeres cuando vamos a transportar a nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿cómo no está pensada para una persona que no se puede mover por sí mismas, ¿no? Y cómo también las mujeres pues tenemos que
trabajar y tenemos que hacemos esta economía del cuidado, esta movilidad del cuidado y se tiene que pensar la ciudad para todos. O sea, tenemos derecho a la ciudad. Y no nada más nosotras como mujeres, todas las personas que dependen de las mujeres o que han dependido por el rol asignado y las personas pues, que pertenecen también a la comunidad LGBT. No hay espacios seguros, no hay espacios pensados también para otro tipo o sea, más bien no debe de existir un dualismo, no debe de existir una categoría, sino que debe de ser para todas y todos y todes. Adelante, doctor Edwin. Sí, quiero dar un ejemplo muy particular que Luis Daniel está explorando. Doy el ejemplo, Luis Daniel, y tú lo continúas, ¿sí? Por favor. En la tesis de Hobbes sobre disidencia sexual encontramos un tema de clase muy particular y era que los lugares de encuentros sexuales masculinos tenían una incidencia de clase muy particular. O sea, no todas las discotecas o no todos los moteles o no todos estos lugares de cruising eran accesibles para todas las personas gays, homosexuales. ¿Por qué? Por una cuestión de clase. O sea, la accesibilidad depende de cuánto tengas para pagar. Entonces ahí estamos viendo un tema de clase también. Y ahora, para hacer articulación con el trabajo de Luis Daniel, nos hemos encontrado que los lugares, los bares, las discotecas gays en la ciudad de Chihuahua son de hombres para hombres. Y justamente la mujer homosexual está relegada. Entonces, no sé, Luis Daniel, si quieras dar una articulación con este tema, ¿vale? Sí, pues precisamente dentro de lo que he estado investigando es principalmente estos lugares de entretenimiento. Y sí tienen la particularidad de que, pues primero, pues todos requieren algún tipo de gasto, ¿no? O sea, desde el acceso, desde algún tipo de consumo, cómo se llega a estos lugares. Entonces, ya de partida, se requiere un tipo de, un acceso económico, ¿no? Siempre está condicionado el gasto. Y luego también dentro de estos espacios uno se empieza a percatar que la población que es parte de la comunidad LGBT, pues en su mayoría son hombres homosexuales, ¿no? Entonces, como de repente estos lugares que a pesar de que son para la comunidad, y ofrecen un lugar de resguardo, de diversión y de encuentro, pues también relegan otras realidades, ¿no? Por ejemplo, voy a platicar con unas chicas que se han estado dedicando a organizar este tipo de eventos de diversión, pues para las mujeres de la comunidad LGBT. Estos eventos ellas les llaman noches sáficas, ¿no? Entonces, también es como necesario reconocer que hay que trabajar mucho estos temas porque no son tan blancos y negros, ¿no? Tienen muchos matices, entonces y sí, ¿no? O sea, como en la clase muchas veces repercute en quién tiene acceso a estos lugares, independientemente de si son parte de una comunidad vulnerable o no, ¿no? O sea, hay autores que manejan de que hay poblaciones que viven en la línea de la línea, ¿no? Entonces, pues sí es como que importante reconocer y salir al campo y descubrir que están sucediendo estas cosas y no darlas como tan por sentado, ¿no? Estamos como todavía trabajando en esto. Sabemos también que el contexto de lo que sucede aquí en frontera, pues es muy diferente a lo que va a suceder incluso en las ciudades del centro, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara. Entonces, como dentro del mismo país están sucediendo cosas muy diferentes, incluso dentro de los mismos estados. Es muy diferente el barrio gay de la ciudad de Juárez al no existente barrio gay de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Entonces, cómo incluso también el territorio tiene una implicación en cómo estos espacios se desarrollan y quién tiene acceso a ellos. Entonces, pues es parte del trabajo que se está haciendo, ¿no? Esta construcción de empezar a construir memoria, empezar a construir y a relatar lo que está sucediendo, que pues estas realidades no han sido escritas y pues básicamente son nuevas en la academia. Ujú. Bueno, yo me voy a dar la palabra.
porque me parece que es muy importante aquí lo que están mencionando, ¿no? Sobre o sea, de qué manera este espacio construido socialmente empieza a reproducirse, ¿no? Empieza a reproducir inclusive la segregación. Entonces, mi pregunta para ustedes sería, ¿de qué manera el diseño urbano precisamente excluye el tipo de relaciones que queremos tener en el espacio? Con el ejemplo que nos diste, me parece muy pertinente. Y hablando de la ciudad de los valores, ¿no? ¿De qué manera los valores tienen que ver cómo nos relacionamos? O cómo nunca vemos a ciertos grupos, ¿no? En el espacio. O sea, ¿por qué no los vemos? Porque unos sí pueden estar y otros no. Entonces, ¿de qué manera podemos asumir como ese diseño que reproduce eh, pues estos espacios heteropatriarcales, ¿no? En donde no solamente las mujeres pueden excluirse, sino otros grupos, ¿no? Si les gustaría decirnos ahí sus ideas en ese sentido. Sí, tal vez nada más como para abrir la conversación, creo que es importante reconocer que cuando se hablan de estos temas muchas veces hay un rechazo de parte de los arquitectos y urbanistas porque tal vez se pueda llegar a sentir como un ataque, no estás, como si les estuviéramos diciendo, no estás diseñando para la comunidad LGBT. Y creo que no se trata de eso. Creo que el espacio no es el espacio urbano, si hablamos del urbano, el arquitectónico, no es excluyente por naturaleza. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, la realidad de un hombre transexual y un hombre cisgénero, pues va a ser diferente en el espacio público, no porque quien diseñó el espacio urbano pensó en discriminar al hombre transgénero, sino porque todo el espacio está pensado para que las necesidades del hombre cisgénero sean cumplidas. Entonces, como nada más estamos concentrando nuestra visión y nuestros usuarios, de alguna manera, pues pensamos que el usuario es uno y cuando las realidades de estas personas salen de lo que se consideró como usuario, pues es donde empezamos a ver problemas. Entonces, yo creo que primero sí hay que reconocer que estas conversaciones no son un ataque a los arquitectos y urbanistas, sino es como pues empezar este diálogo y decir de que no se están reconociendo las realidades, este, y por eso hay que voltear a ver estas realidades, ¿no? Porque al final de cuentas se diseñan para todos, no nada más para a lo que estamos ya acostumbrados desde las escuelas a diseñar, por ejemplo. Adelante, Cristian. Bueno, retomando una cita de Henry Lefebvre, ¿no? El espacio es un producto social. Entonces, y también considerando lo que dice Zaida Mutzi, que el urbanismo feminista está enfocado y está sustentado en la vida cotidiana. Entonces, el diseño urbano que existe actualmente, como lo comenta Luis Daniel, no es que estén o no se, o se haya hecho pensando en excluir, no es precisamente eso, sino que no se consideró sobre todo a esta población distinta, como lo dice Leslie Kerr también, o sea, la ciudad está pensada para el hombre joven, blanco y sin discapacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos una ciudad y la vemos planeada, bonita, las calles incluso hasta limpias, pero de pronto escaleras para acceder, por ejemplo, a una plaza, ahí se está evidentemente excluyendo a las personas que tienen problemas motrices, ¿sí? O bien para una mujer que tiene un bebé en brazos y o un bebé en carriola y más aparte otro niño o niña de 4 o 5 años donde tiene que agarrarle de la mano y también al mismo tiempo manejar la carriola y también cargar la pañalera y la mochila de pues
trabaje o no trabaje. Entonces, no es precisamente que se esté excluyendo a la población en general, sino que de pronto cuando se hicieron las planeaciones o el diseño de las ciudades, no se consideró a toda la población. Entonces, por lo tanto, no todas las personas han tenido este derecho a la ciudad, no han tenido acceso a las ciudades. Listo. Gracias, Cristian. Adelante, doctor Edwin. Sí, dos comentarios, dos cosas. Yo creo que sí hay una responsabilidad. O sea, no es que estemos en un ejercicio de crítica a estos arquitectos y a nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros mismos, además, estamos en el área. Pero, por ejemplo, hace un par de semanas veíamos este museo de los desastres urbanos que nos presentaba aquí una colega de una institución, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo es posible que en una ciudad eh, donde hay un instituto municipal de planeación, donde hay una oficina de obras públicas, donde hay escuelas de arquitectura, de urbanismo, pues vayan y construyan esos absurdos urbanos, ¿sí? Esos absurdos humanos excluyen a todo el mundo, hasta a los que podemos caminar bien, hasta a los hombres, cisgénero, al heteropatriarcado, a todo el mundo, o sea, afectan a todos. Entonces sí hay una responsabilidad social en el producto final de la construcción y el diseño de los espacios. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, quería mencionar como caso de estudio justamente la tesis de Luis Daniel, eh, y enfocar un poco la discusión hacia el tema de lo estético. Al final, el contrato social está cambiando, pero no ha cambiado del todo. ¿Y a qué me refiero con el contrato social? Ahora estamos aceptando el discurso de género, el discurso por la identidad y demás, pero hasta que no cambie por completo, los bares que está estudiando Luis Daniel no se van a poder reconocer de día como sitios de la comunidad. Uno de los ejercicios que Luis Daniel está haciendo es mostrar qué pasa de día y qué pasa de noche. De noche está la luz de neón, está la gente allí, está la drag queen en la puerta, etcétera, etcétera. De día pasa completamente desapercibido porque se tiene que adaptar a la circunstancia del contrato social. Lo mismo sucede con las marchas. La marcha de la comunidad, la marcha por el orgullo, incluso la marcha del 8 de marzo, son circunstanciales, cuando deberían ser una expresión de la cotidianidad. No sé si me hago entender. Entonces, hasta que no cambie por completo esta configuración del contrato social, no vamos a dejar de excluir un poco. Está sucediendo una cosa que me parece muy bonita en el instituto. Cada día veo más chicos y chicas expresando sin miedo su identidad. Estamos viendo a chicos y a chicas trans que van allí con su maquillaje, con su vestido, que están en transición y se está dando de una forma más natural. Están en el aula de clase, o sea, la universidad está sirviendo como un escenario para que esta transformación sea más cotidiana, sea más sensible, sea más humana también. Entonces creo que eso es importante mencionarlo. Entonces el tema de la estética como política, por ejemplo, es un ejercicio o es un fenómeno que deberíamos estar estudiando también más cotidianamente, porque al final creo que esta transformación es una transformación que necesita de lo cotidiano para que se resuelva de una forma pues más pronta, ¿no? Y de una forma más genérica también. Muy bien, pues recordándoles que pueden ponernos sus comentarios, preguntas, dudas aquí en el chat o levantar la mano, pero me gustaría como ir apuntando hacia, pues no conclusiones, ¿verdad? Porque esto fue una apertura, pero a lo mejor algunas líneas que podríamos reconsiderar aquí en esta charla entre todos y todas. Me parece importante que en esta charla empieza hablando de la confrontación, el espacio como un espacio de confrontación, y bueno, que podemos mover también como una confrontación de las ideas. Habitar
desde la diversidad, qué significa, no como un mandato, sino para pensarlo, qué significará habitar desde la diversidad. Los diseños heteropatriarcales que los asumimos desde la normalidad, ¿verdad? Los asumimos como el diseño normal y no como el diseño heteropatriarcal. Y bueno, a lo mejor uno de los temas que no es directamente relacionado, pero sí con el tema de los posgrados es de qué manera nuestros diseños curriculares pues están reflejando esto que nos dicen los ponentes, ¿verdad? Que son las necesidades de indagación de los y las estudiantes. O sea, de qué manera estamos representando sus propias inquietudes. Pues si no hay más preguntas, comentarios, pues yo les doy las gracias. Fue una plática muy evocativa, ¿verdad? Llena de dudas, llena de ahí de que nos picó la cresta. Y pues creo que todos nos llevamos tarea, ¿no? Para nuestros propios lugares académicos. Me gustaría saber si les gustaría incluir algo más, antes de cerrar aquí a nuestros ponentes. Yo quisiera, Maru, si me permites muy rápidamente, felicitar la apertura del DEU, felicitar la apertura incluso de la UACJ por esto. Lo vimos en los datos que presentamos, si bien son preliminares, estamos haciendo algo que no en todas las escuelas sucede. Sí, entonces creo que hay que apoyar este cambio y hay que buscar la manera de hacerlo incluso más evidente, ¿no? De hacerlo más expreso en nuestros planes de estudio, en nuestras líneas de investigación también, pero yo creo que vale la pena. Muchas gracias a ti por la moderación de la mesa, a Cristian y a Luis Daniel. Ellos son los hacedores de este trabajo, de estas intenciones, ellos son los que tienen el mérito de esto. Muchas gracias al doctorado y al seminario permanente. Muchas gracias. Quiero hacer un comentario así para concluir, a manera de conclusión, y agradeciendo también el espacio y sobre todo a mi director de tesis, que de pronto tiene que tener alguna paciencia, sobre todo porque pues no soy todavía del área, ¿no? Y que ando por acá. La verdad me siento muy agradecida y por el espacio y por la apertura de este doctorado me he sentido muy cómoda, me ha permitido tener esta visión y sigo trabajando en ella. Y sobre todo, algo de lo que no expusimos, porque también lo vamos a ver más adelante, es sobre el feminismo interseccional. Entonces, antes de concluir, sí me gustaría exponer que vale la pena de pronto leer, porque todo esto que estamos o que dijimos en esta exposición, pues tiene que ver con diferentes violencias estructurales. Entonces, la interseccionalidad permite comprender cómo vivimos de diferente manera y diferentes situaciones. Cada persona pues tiene una situación particular donde vivencia estas violencias estructurales y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Que si es una mujer que es de bajos recursos, que además no está escolarizada o pertenece a alguna etnia, o por ejemplo en los contextos fronterizos que son personas que no son nativas de ahí de la ciudad, que pertenecen a otros lugares y que de pronto pues tienen esta condición de migrante, cómo están viviendo diferentes violencias, o las personas de la comunidad queer, cómo también viven diferentes violencias, tanto en el espacio público y en el privado, que es su hogar. Entonces, la interseccionalidad permite comprender estos escenarios y también justifica este tipo de ejercicios, este tipo de investigaciones que pretenden lograr esta justicia espacial. Yo de mi parte cierro con eso y muchísimas gracias por acompañarnos y por el espacio. Gracias, Cristian. Luis Daniel, unas últimas palabras. Sí, pues también ya para cerrar, pues muchas gracias por la apertura. Creo que pues de repente sí resulta un poco intimidante traer estos temas a la mesa, como con contexto académico, uno nunca sabe cómo se va a reaccionar,
Entonces, pues agradezco pues a mi director y a mis compañeros, a mis docentes y a la, pues así a la universidad, pues que ha habido esta apertura y este apoyo a continuar viendo estos temas. Y pues muchas gracias. Muy bien, pues tenemos aquí felicitaciones de el maestro René Ezequiel Saucedo y de nuevo Sara Catalina. Felicidades por su trabajo y poner esto en la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues les deseamos que tengan un buen fin de semana y que disfruten, ¿no? Y continuemos con la siguiente mesa que va a ser, como ya lo apuntalaron, interseccionalidad. Que tengan buen día. Hasta luego. Bonito día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.